Una vez más por aquí para darle gloria al Señor, y como siempre vamos a darle un par de minutos a nuestros amigos y demás miembros que se vayan conectando. Vamos a tomarnos un minuto, ¿eh? Aleluya, Señor, te bendecimos, Rey. Grande eres, Señor. Bueno, como pueden ver, todavía no se acaba de quitar la tos, ¿verdad? Así es que vamos a seguir esperando ahí en el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Es domingo 6 de junio del 2021, un día especial, y ahora vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Como les decía, bueno, pues bienvenidos todos a nuestro canal. Es un domingo más, pero un domingo hermoso que el Señor nos ha dado, con mucho sol, con buen tiempo, buena temperatura también, y vamos a estar gozándonos y alegrándonos en el Señor con este hermoso día que Él nos ha dado. 6 de junio del año 2021. Algo interesante, hoy es un día especial para Suecia, y ya vamos a entrar en eso en unos instantes. Mientras tanto, bienvenidos todos, que Dios los bendiga. No importa si ya eres miembro de la Iglesia Nueva Creación o si llegaste por casualidad o porque te has hecho miembro de este canal de Face o por el YouTube. Que Dios te bendiga de igual manera. Esperamos que la palabra del día de hoy sea de bendición para ti. Y vamos a estar compartiendo un mensaje basado en las Escrituras, en la Biblia, por supuesto, que es la palabra de Dios tal y como Dios intentó que nosotros la recibiéramos. Así es que por eso todo lo que hacemos lo hacemos basado en las Escrituras. Todo lo que predicamos lo hacemos basado en las Escrituras. Quiero pedirte que si estás de acuerdo con este mensaje, espero que así sea, que recuerdes de darle like y de compartirlo también en tu muro para que más y más personas puedan recibir estas mismas palabras, puedan ser edificados por estas palabras, y que además recuerde que más tarde vamos a estar subiendo este mensaje también a YouTube para que ahí también le puedan dar like, puedan dejar sus comentarios, y que puedan por supuesto más y más personas recibir estas palabras. Así es que haga ese pequeño esfuerzo, no es mucho esfuerzo, es solamente buscar el botón ahí que dice like y compartir también, y pues enviarlo para que lo demás lo hace todo solo el internet. Amén. A modo de introducción, en lo que más personas se van sumando, les cuento rapidito que bueno, la semana pasada celebrábamos aquí el Día de las Madres. Aquí en Suecia se celebra el último domingo de mayo, así es que tocó justo la semana pasada. Y hablábamos en primer lugar de Proverbios 31, no sé si recuerdan, acerca de la mujer virtuosa, esa mujer que se esforzaba por su familia, que era una buena administradora, hacía hasta negocios, buenos negocios, porque era hábil, era sabia y clemente, compartía con los pobres, compartía con tenía hasta bien atendido a sus criados. O sea, era una mujer que realmente era empeñosa, ¿verdad? Era esforzada, y esto lo ponía el Señor por encima, inclusive de la belleza, de la hermosura, de la gracia que pueda poseer una mujer.
Y decíamos también, hablábamos también basándonos en Primera de Reyes acerca de esa mujer, no sé si se acuerdan, que no conocemos su nombre, pero la conocemos como la viuda de Sarepta, ¿verdad? Aquella mujer que al escuchar la voz de Dios depositó en ella su esperanza, su confianza. Una mujer que estaba atravesando por problemas verdaderamente críticos. Ella misma ya pensaba comer su última comida con su hijo y después echarse a morir porque no tenía más nada, así lo puso ella, así lo contó ella. Pero el profeta le dijo de parte del Señor: dame a mí primero y la harina no va a escasear, el aceite no va a escasear, Dios te va a proveer. Y la mujer supo escuchar la voz de Dios y depositó en Dios su fe, su esperanza, y así mismo fue. Y este acto de fe terminó salvando a su hijo, terminó salvando su propia vida, y estas cosas triunfan. Por su fe, por la fe nosotros alcanzamos estas grandes promesas, ¿verdad? Y por la fe también alcanzamos agradar a Dios, ¿verdad? Vivir de forma que agrade a Dios y llegamos a ser virtuosos y más que virtuosos quizás, ¿eh? Bueno, pues el día de hoy es un día especial, como les decía, y ya vamos a orar primero. Vamos a comenzar con un momento de oración, perdón, y luego entramos entonces en... a propósito, se me olvidaba, antes de entrar a esto, ya algunos se deben estar preguntando, no sé si se han hecho la pregunta o si han estado al tanto, pero las, las restricciones aquí en Suecia se están levantando gradualmente, poco a poco, así que las cosas van mejorando y Dios mediante ya pronto vamos a poder abrir las puertas de nuestra congregación, de nuestro templo, para congregarnos en físico, en realidad, como Dios manda. Amén. Les pido que tengamos paciencia. Yo ayer estuve leyendo las recomendaciones y específicamente las de Estocolmo. Todavía recomiendan que no nos juntemos con personas más allá de nuestra familia y eso, aunque a nivel nacional ya se están levantando las restricciones. Hay que entrar también al local, ¿verdad? A las restricciones locales. Y todavía vamos a estar en conversación. Pronto, en los próximos días vamos a estar enviando un email a todos los que se encuentran en nuestra lista para que podamos tener información más detallada sobre cuándo vamos a abrir y cómo lo vamos a hacer para hacerlo de una manera organizada. Así es que no se lo pierda. Pronto vamos a estar hablando de eso, pronto vamos a estar congregándonos también, si Dios así lo permite. No le estoy dando todavía ninguna fecha exacta, ¿verdad? Pero pronto lo vamos a hacer a medida. Estamos confiando en el Señor de que ya pronto esto va a pasar también. Así es que vamos a poder congregarnos pronto. Y ahora sí, entonces habiendo dicho eso, vamos a orar. Vamos a poner este momento en las manos del Señor y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y todo el honor. Todo el reconocimiento es tuyo, Señor amado. Sin ti nada seríamos, sin ti nada podríamos hacer, mi Rey. Tú eres todo, verdaderamente eres todo para nosotros. Eres el todo en nosotros y por eso te adoramos, te exaltamos, mi Dios. Tú te lo mereces verdaderamente, Señor. Has sido bueno desde el principio y nos has mostrado tu bondad y tu grandeza, y por eso te adoramos hoy, porque tú nos has mostrado el verdadero amor. Gracias, mi Dios, aquí estamos delante de ti para agradecerte, para bendecirte, para alabarte, mi Dios, y para recibir de ti el pan nuestro de cada día, para recibir de ti ese pan verdadero que descendió del cielo, que es tu palabra, mi Dios amado, que nos hace sabios para vida eterna. Queremos ser edificados por ella, queremos, mi Rey amado, que esta palabra sea como esa semilla que es sembrada en nuestros corazones y que da fruto, y que da fruto, mi Dios amado, no al 30 ni al 60, queremos todo, mi Dios amado, porque queremos llevar mucho fruto que dé gloria a tu nombre, mi Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, mi oración es por mis hermanos y por mi vida también, para que seamos edificados, transformados, cambiados por esta palabra, y que tu Espíritu Santo nos muestre, mi Dios amado, tu verdad constantemente, Señor, para que estemos cada día más cerca de ti. Bendice a cada uno de los que escuchan estas palabras y que en el nombre de Jesús
podamos verdaderamente ponerlas por práctica, mi Dios, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Bueno, pues les estaba diciendo, para ir entrando ya en el tema del día de hoy, les estaba diciendo de que hoy es un día especial en Suecia. La semana pasada también estábamos celebrando el Día de las Madres, pero hoy estamos celebrando otro aniversario más. Hoy es el Día Nacional de Suecia. El 6 de junio es el Día Nacional de Suecia. Originalmente se conocía como el Día de la Bandera. Y luego creo que fue cerca del 2005, 2006, por ahí, que se convirtió en el Día Nacional de Suecia. Hasta esa fecha extraoficialmente se celebraba el 6 de junio como el Día Nacional, pero no era algo oficial. Recién fue oficial a partir de los principios de los años 2000 y desde entonces estamos celebrando el 6 de junio el Día Nacional de Suecia. Y obviamente Suecia, como todos los demás países del mundo, tiene cosas que lamentar, cosas que podríamos criticar, cosas con las que no estamos del todo contentos, pero también hay muchas cosas que celebrar, también hay muchas cosas en las que nos podemos regocijar, nos podemos, nos podemos verdaderamente alegrar con respecto a este país, y pienso que debemos enfocarnos, por lo menos hoy, ¿verdad? Si bien no realmente todos los días del año, pero por lo menos hoy podemos enfocarnos en las cosas positivas. Esta es una nación por la que tenemos que orar. Tenemos esa necesidad de orar por esta nación, de interceder por esta nación, especialmente porque vemos cómo cada día, cada año que pasa, esta nación se aleja cada vez más de Dios. Entonces eso es indicación de que un buen índice para que nosotros los cristianos sepamos que tenemos que aumentar nuestras oraciones, tenemos que multiplicar nuestras oraciones y nuestra intercesión por esta nación en la que Dios nos ha plantado. ¿Se acuerdan de que cuando Dios mandó a los judíos en cautiverio a Babilonia? Uno de los mensajes que le daban los profetas era precisamente de que ahí a donde Dios los mandaba tenían que orar por la prosperidad de esa nación, porque si esa nación prosperaba, ellos también iban a prosperar, porque si esa nación tenía paz, ellos también iban a tener paz. Y eso es un principio que tenemos que entender nosotros. Si Dios nos ha traído aquí es para ser de bendición, para interceder, para que nosotros prediquemos su palabra en esta ciudad donde Dios nos haya puesto, o en la nación donde Dios nos haya puesto. Como les decía también, es que esta nación realmente ha sido de tremenda bendición, porque esta nación, mire, tiene cosas muy hermosas. Ha abrazado la democracia, ha abrazado la libertad de expresión, por ejemplo, las libertades individuales de las personas, de sus habitantes, son respetados en gran medida. Hay muchas cosas buenas que celebrar aquí. Este ha sido en el ambiente espiritual, esta ha sido una nación que realmente ha enviado muchos misioneros a Asia, África, a Sudamérica. Han llegado también muchos misioneros suecos que fueron los que comenzaron realmente, no solamente ellos, pero estuvieron entre los pioneros que comenzaron a plantar esta semilla del Evangelio bíblico, tal y como Dios lo intentó desde el principio en nuestros corazones, en los corazones de nuestras naciones. Y a ellos les debemos realmente gran parte de lo que de las almas salvadas que hay en nuestros países, ¿verdad? En Sudamérica. Yo sé, por ejemplo, que en Argentina, en Brasil, en tantos otros países han habido misioneros suecos en toda Sudamérica prácticamente. Y esto es algo hermoso, eso es algo bueno que tenemos que celebrar. Y por supuesto tenemos que interceder ahora por esta nación para que vuelva a los caminos de Dios. Yo estaba pensando en estas cosas, en la nación de Suecia, y en las cosas positivas y buenas, y nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestras obligaciones en esta nación, ¿verdad? Y me puse a pensar en la situación de Israel, y quiero
a modo de introducción, todavía más adelante vamos a leer unos versículos bíblicos, pero a modo de introducción quiero que nos pongamos en los pies, en el calzado de los judíos. Yo estaba pensando en los judíos que salieron de Egipto una vez hace mucho tiempo atrás, sin un rumbo fijo, sin saber exactamente dónde iban a terminar, sin conocer las rutas del desierto y demás, pero salieron de Egipto buscando una nación, buscando establecer un reino, ¿verdad? Un pueblo, una nación que ellos pudieran llamar su nación. Pensando en esto del Día Nacional de Suecia, llegué a esta situación de estos judíos que habían sido esclavizados en Egipto, una nación que no era de ellos. Y si vamos más atrás aún en la historia, y más adelante lo vamos a mencionar, tenemos digamos la raíz de donde sale la nación judía, Abraham y luego Isaac y Jacob, que Abraham fue llamado de una tierra muy lejana, de Ur de los Caldeos, lo que después llegó a formar parte del imperio babilónico y que hoy conocemos en una zona de Irak, de lo que hoy conocemos como Irak. Y ellos también salieron sin rumbo fijo. Dios les dio una promesa de tener una nación y los sacó de su tierra y de su parentela para darles otra nación, para que ellos fueran el fundamento, digámoslo así, o el comienzo de una nación nueva, distinta, muy diferente a las demás naciones de la tierra. Más adelante, por supuesto, él vive, dice la Biblia, como extranjero en esta tierra que Dios le había prometido, a pesar de que Dios le dijo, esta tierra donde tú estás, le mostró, le dio los límites y demás, le dijo, va a ser para ti y para tu descendencia, pero él vivió siempre como un extranjero, como si él no poseyese esa tierra. Más adelante, cuando su descendencia tiene que emigrar a Egipto y es esclavizada en Egipto, dice que estando ahí ellos recordaron al Dios de sus padres, las promesas que Dios le había dado a Abraham. Se acordaron de que había alguien en los cielos a quien ellos podían recurrir cuando estaban en problemas. Realmente es una lástima que solamente cuando estamos en problemas recurrimos a Dios, ¿verdad? Realmente debiéramos recurrir a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Aun cuando las cosas nos van bien, con más razón debemos celebrar a nuestro Señor. Pero ellos se acordaron en medio de su quebranto y Dios los escuchó. Y ya sabemos cómo levantó a Moisés y luego Moisés los saca de Egipto con mano fuerte, ¿verdad? Dios hace un despliegue de poder sobre la nación de Egipto, que es algo tremendo verdaderamente, se dice y no se cree, a no ser que creamos verdaderamente en Dios, ¿verdad? Pero por fin ellos se van camino hacia la tierra prometida. Y obviamente cometen sus errores por el camino, pero este camino es importante porque en este camino, en estos 40 años que ellos pasan en el desierto, les tomó 40 años por causa de su desobediencia, un trayecto que en varias semanas hubiese podido realizarse a paso lento, a ellos por la incredulidad, por la desobediencia, por el pecado y demás, les tomó 40 años y una generación completa cayó en el desierto precisamente por su incredulidad. Y esto es una advertencia. El Nuevo Testamento nos dice que todas estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento se escribieron como advertencia para que nosotros no cometamos los mismos errores. Nosotros todavía seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos siendo desobedientes muchas veces y demás. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. No voy a entrar en ese punto. Solamente se los digo para que meditemos en ello también en nuestro tiempo libre, para que cuando leamos la Biblia aprendamos del error ajeno, ¿verdad? Para que no lo cometamos nosotros. Pero en estos 40 años sucede otra cosa que es muy interesante y que a veces pasamos por alto, y es que en estos 40 años, a medida que ellos van avanzando de un campamento a otro, y especialmente en el Sinaí, sin ellos darse cuenta, sin ellos ponerse a pensar en el asunto, y muchas veces nosotros leemos todavía hoy y no nos damos cuenta, pero es aquí donde Dios pone el cimiento de esa nueva nación que todavía no tenía territorio, que todavía no tenía tierra física, ¿verdad? En donde establecerse,
o no se había establecido todavía en el pedazo de tierra que Dios les había prometido, pero Dios puso ya en el desierto el fundamento de lo que iba a ser la nación de Israel. Y esto lo hizo al entregarle las leyes, al entregarle si usted se pone a pensar, por ejemplo, cuando Dios les da las instrucciones de las fiestas que ellos tenían que celebrar todos los años, lo que está haciendo es dándoles las tradiciones que iban a formar parte de la cultura, les está dando las leyes, les está dando tradiciones y ritos que iban a formar parte, que iban a sentar el fundamento de lo que luego iba a ser la nación. De hecho, yo busqué en el diccionario la definición de lo que es una nación, ¿verdad? Me dio curiosidad y esto es lo que encontré, lo voy a leer. Dice así: una definición es entidad jurídica y política formada por un conjunto de habitantes regidos por el mismo gobierno. En otras, en otras definiciones también incluye, por ejemplo, que es un territorio que es regido por las mismas leyes, que tiene generalmente la misma cultura, la misma tradición, el mismo idioma. Y digo generalmente porque obviamente hay muchas excepciones también. Hay algunas excepciones. Hay países donde hay más de un idioma, se habla más de un idioma, donde hay más de una etnicidad, donde hay más de una religión, por ejemplo. Pero a grosso modo es el territorio donde los habitantes que forman esta nación son gobernados por el mismo gobierno y las mismas leyes, ¿ok? En Wikipedia, sábelo todo Wikipedia, dice así, que es una comunidad poblacional con un territorio del cual se considera soberano y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de los demás. Es decir, que hay esta conciencia también, aquí añade este concepto de que en una nación somos conscientes de que somos diferentes a los demás también, ¿verdad? Tenemos esta conciencia de que nosotros estamos aparte de los demás, ¿no? Aunque pueden haber muchas cosas similares, por ejemplo el idioma y demás, aún así somos somos diferentes también a los demás. Entonces, pensando en estas cosas, yo decía, obviamente podemos entender qué es lo que Dios estaba haciendo en el desierto con Israel. Y Dios estaba poniendo las bases de lo que iba a ser la nación de Israel, porque les estaba dando sus leyes, ya había definido anteriormente los límites de su territorio y les estaba dando sus tradiciones, les estaba dando su religión, ellos tenían la misma lengua y demás. Es aquí donde se funda, donde se forma realmente la nación de Israel. Obviamente ellos, después de varios años, es que logran entrar a la tierra prometida, conquistan la tierra y por fin se cumple, se hace realidad el sueño que ellos tenían de tener una nación, de formar parte de una entidad, de un pueblo, de una nación con territorio, con leyes, con cultura, con religión, con su idioma particular, diferente a los demás. Y esta era la intención de Dios, que ellos entendieran de que ellos eran totalmente diferentes a los demás. Esto era parte del plan de Dios y Dios sentó esas bases en el Sinaí y una y otra vez les repite durante su trayecto en el desierto de que lo que ellos no podían hacer era terminar haciendo lo que hacían las naciones vecinas. No podían imitar su religión, no podían mezclarse con ellos, tenían que ser totalmente diferentes, tenían que ser apartados. Ellos iban a ser, en otras palabras, una nación santa, una nación de sacerdotes, por así decirlo. Aunque no todos se iban a dedicar al sacerdocio como ministerio, pero a modo de nación ellos iban a ser diferentes, ellos iban a ser una nación de sacerdotes, porque la intención de Dios siempre fue llegar al mundo entero a través de ellos. De hecho, esa es una de las promesas que va a cumplir el Mesías, que por fin el Mesías, cuando establezca su trono
en Jerusalén, una de las cosas que va a hacer es que va a mandar a judíos, ¿verdad? Se nos habla en el Apocalipsis de 144,000 y demás, que van a salir por el mundo predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo, y por fin la nación de Israel va a cumplir ese propósito, ¿verdad? De predicar a todas las naciones y hablarles de la palabra de Dios. Pero eso es tema de otro mensaje. Lo que quiero que entiendas hoy es que en qué entramos, dónde entramos tú y yo aquí en este relato, en este asunto. ¿Dónde es que venimos a parar nosotros hoy que somos cristianos? Bueno, tú y yo pertenecemos a esa nación que Dios estableció. Claro que llegamos a formar parte de esta nación a través de un nuevo pacto, un pacto distinto a ese de Sinaí, un pacto mejor, superior a aquel, porque si no, ¿para qué cambiarlo, verdad? Hubiese sido mejor seguir con aquel, pero Dios nos lo cambió porque este nos ofrece unos beneficios, ¿ok? Nosotros formamos parte, ¿verdad?, de una nación y de un reino. Cuando un ciudadano, y esto es importante que lo sepamos, un ciudadano de una nación, de un reino, tiene compromisos, tiene obligaciones, tiene derechos, por supuesto, pero también tiene obligaciones con respecto a esta nación. Nosotros que vivimos, en este caso en Suecia o en cualquier otra nación que usted viva, de donde usted nos está viendo, usted tiene la obligación, por ejemplo, de obedecer a sus leyes, de orar y de ser un ciudadano de bien, de que ayude, que coopere, ¿verdad?, con el país, haciendo lo correcto, predicando lo correcto y demás. Y pensando en esto, y esto es algo que todo ciudadano tiene, nosotros los cristianos tenemos las mismas obligaciones. La Biblia nos manda que debemos ser obedientes a las leyes humanas. Hay una pequeña excepción ahí cuando analizamos el caso de los de los discípulos de Jesucristo. Una vez que Jesucristo ha resucitado, ellos son echados a la cárcel y se les prohíbe predicar a Jesucristo. Pero Pedro dice algo bien interesante al saliendo ya, terminando ese juicio que se les hace, y es que les hace una pregunta a ellos, le dice: juzgad entre ustedes si es correcto obedecer más a Dios que a los humanos, o al revés, ¿verdad? Y obviamente da a entender de que las ordenanzas de Dios, los principios de Dios están por encima de los humanos. En cuanto estos no se contradicen, nosotros tenemos que obedecer a las leyes humanas. Pero en cuanto esto contradiga, entonces tenemos esa excepción de que nuestro mandato, nuestros principios, nuestras leyes de este otro reino al que pertenecemos, este reino celestial al que pertenecemos, están por encima de las leyes humanas. Eso equivale a decir de que hay muchas cosas que este mundo ve como correctas, pero para ti y para mí no son correctas. Para nosotros que formamos parte de este reino celestial, ¿verdad? Esta nación santa. Y ahora vamos a ver por qué les digo esto, porque nosotros cuando nos movemos tenemos que saber que nosotros formamos parte de una nación, ¿verdad? Tú y yo que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, formamos parte de una nación, somos juntos una nación. Tú y yo que estamos en Cristo Jesús somos una nación y tenemos una obligación, tenemos derechos, tenemos ciertos privilegios, tenemos ventajas porque pertenecemos a un reino superior, a un reino mucho mejor, a este reino celestial del cual Dios nos ha llamado a formar parte, pero también tenemos obligaciones y también tenemos leyes a las que nos tenemos que someter. Tenemos que obedecer sus leyes y tenemos que velar por su prosperidad, ¿verdad? Que se expanda aquí, que tenemos que predicar, en otras palabras. Y y haciendo un paréntesis en cuanto a esto, quiero que entendamos de que estamos en una nación, o formamos parte de una nación, y ahora vamos a leer algunos versículos al respecto, que se está expandiendo, hermanos, y que tiene el propósito de expandirse a los corazones de todo ser humano, ¿verdad?
todo aquel ser humano que quiera recibir y llegar a formar parte de esta nación, bien puede hacerlo. En Cristo Jesús todos somos bienvenidos a formar parte de esta nación, y nosotros somos los que tenemos que encargados, hemos sido encomendados de parte de Dios a expandir esta nación, a hacer que este reino llegue a más corazones todos los días, que nosotros a través de nuestras oraciones, a través de nuestra prédica, a través de nuestro testimonio, tenemos que velar para que este reino llegue a más corazones y para que cada vez más personas lleguen a formar parte de este reino. Nosotros tenemos esta deuda, la Biblia lo define como una deuda de gratitud a Dios, el servirle a Él y a sus propósitos aquí en esta tierra, aunque nos cueste la vida, aunque tengamos que renunciar a todo tipo de comodidad, aunque tengamos que renunciar a todo tipo de placer. La Biblia nos muestra de que nosotros tenemos esta obligación porque Dios nos dio el ejemplo dejando su trono de gloria y descendiendo y haciéndose uno más de nosotros, y aún estando en la condición de ser humano, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios hasta la misma muerte. Se humilló hasta la misma muerte en la cruz, descendió a las capas más bajas, dice la Biblia, del infierno, y todo esto lo hizo siendo Dios. Ahora nos exige lo mismo, que nosotros también, así como Él lo hizo, nosotros también dejemos a un lado todas nuestras comodidades, todos nuestros beneficios o todo nuestro bienestar, si es necesario, si Dios así lo demanda, para que nosotros podamos servir a Dios de la misma manera que Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Entonces tenemos esta deuda de gratitud. Y miren, nosotros que somos emigrantes y que hemos venido, yo estaba pensando, nosotros hemos venido a formar parte de una nación que no era la nuestra. En el caso mío, yo nací en Cuba, pero vivo en Suecia. Y la mayoría de nuestra congregación ha nacido, no todos, pero la mayoría de nuestra congregación ha nacido en algún lugar de Sudamérica, en algún otro país, y salimos huyendo de las condiciones económicas, de la delincuencia, de la violencia, hemos salido de la mala economía, vaya usted a saber de qué cosas salimos huyendo, ¿verdad? Algunos fueron perseguidos políticos, pero salimos de nuestras naciones y llegamos a esta nación que abrió sus puertas para que nosotros formásemos y nos hizo parte de esta nación, una nación en la que nosotros no habíamos contribuido, una nación en la que nuestros padres no habían contribuido, y nos terminó dando mucho más que nuestras propias naciones de donde nosotros venimos saliendo muchas veces. Nosotros tenemos entonces esta deuda de gratitud también con esta nación, ¿verdad? Que nos ha abierto las puertas. Pero con mucha más razón, nosotros podemos entender qué significa entonces llegar a formar parte de esta nación santa, de este reino celestial, que también nos abrió sus puertas, que nosotros no hicimos nada para establecerlo, que nosotros no habíamos, no nos ganamos el derecho porque no lo merecíamos, y aún así fuimos recibidos solamente por la fe en Cristo Jesús, sin pago de ningún tipo, sin esfuerzo de ningún tipo. Se nos abrió las puertas y llegamos a formar parte de esta nación santa, de este reino, ¿verdad? Que nos ha hecho ciudadanos, que nos ha hecho pueblo adquirido por Dios. Mire lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Exactamente lo que pasó en nuestra vida terrenal también nos ha acontecido en nuestra vida espiritual, por así decirlo, en el ámbito espiritual. Nosotros no éramos parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta Cristo Jesús, solamente aquellos que habían nacido físicamente, eran físicamente hablando descendientes de Abraham, tenían derecho
a formar parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa en el sentido de apartado, ¿verdad? Y aquí hay una curiosidad, esta palabra que aquí se traduce en el versículo 9 como nación, realmente es la palabra etnos, de donde nosotros sacamos la palabra etnia o etnicidad, ¿verdad? Grupos de personas con una misma raíz. Hemos llegado a ser pueblo adquirido por Dios y se nos ha dado un propósito, pero gozamos de este privilegio sin haberlo ganado, sin haberlo construido nosotros, sin haberlo merecido. Se nos abrieron las puertas y entramos y formamos parte ahora de esta nación que ha sido apartada, de este Israel espiritual que fue apartado por Dios para un propósito determinado y para que lleguemos a alcancemos las promesas de Dios que fueron dadas a Abraham y que fueron dadas a través de Jesucristo a todo aquel que se acerque a Dios por la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una deuda ahora de gratitud con respecto a Dios para con nuestro Dios, porque Él hizo estas cosas en nosotros. Él nos hizo formar parte de una nación santa y dice que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Si usted se pone a pensar, nosotros literalmente andábamos en tinieblas, totalmente ajenos a la vida de Dios. Desconocíamos todo aquello que tiene que ver con el mundo espiritual, con la verdad acerca de Jesucristo. No conocíamos ni siquiera nuestra propia condición de pecadores, de incircuncisos, de perversos y malvados que éramos, hasta que Jesucristo vino a nosotros y nos dio la luz y nos hizo ver nuestra verdadera condición. Él nos llamó y ahora lo único que nos está pidiendo es que nosotros podamos predicar su luz admirable, que podamos llevar esa luz admirable a otras personas que todavía no la han recibido, a otras personas que como nosotros andan en pecado. Así como nosotros una vez andábamos también en pecado, ellos también están en pecado, andan en desconocimiento y necesitamos llevarle esta luz de Cristo Jesús. A nosotros se nos critica porque porque nos las pasamos predicando de Jesucristo, porque hablamos de Jesucristo con todo el que podemos y en cierto sentido yo puedo entender a aquel que no quiere escuchar hablar de Jesucristo. Les voy a explicar en qué sentido yo los entiendo. Lo único que ellos quieren, ya que ellos desconocen, ignoran su verdadera condición delante de Dios, ignoran la verdad que nos enseña las escrituras bíblicas, ya que ellos ignoran todo esto, lo único que ellos quieren es vivir y dejar vivir, que nadie los estorbe y demás. Por eso cuando usted viene a predicarles de Cristo Jesús, ellos lo ven como algo cargoso, como algo difícil, como algo pesado, como algo desagradable, porque lo primero que ellos entienden es que hay algo que ellos van a tener que dejar. Ellos ya lo saben, están dentro de ellos mismos, lo han escuchado, se les ha hablado quizás en más de una ocasión acerca de Cristo Jesús, y ellos saben que ellos van a tener que dejar su estilo de vida, y ellos saben que ellos van a tener que dejar sus comodidades quizás para entregarse a Cristo Jesús, las cosas que a ellos les gustan, que a ellos les deleitan, los pecados que a ellos les gustan y les deleitan, lo van a tener que dejar tarde o temprano. Lo que ellos no entienden es que obviamente esto es por su bien, ¿verdad? Que nosotros tenemos, por eso es que como ellos no quieren y se sienten tan incómodos cuando les hablamos de Jesucristo, a ellos nos critican a nosotros que prediquemos de Jesucristo. En otras palabras, ellos estarían muy cómodos con que nosotros creamos y queremos creer, pero que no les hablemos a ellos de Jesucristo, que no les comentemos a ellos de Jesucristo, porque ellos simplemente quieren vivir su vida en paz y tranquilidad. Pero usted y yo sabemos, tenemos un mandato superior, ¿verdad? Que está por encima de todo lo que este mundo pueda ofrecer, de todo lo que este mundo pueda ordenar o demandar de nosotros. Tenemos una orden superior de parte de Dios, que es esta: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de
tinieblas a su luz admirable. Tenemos este mandato y entendemos ahora que leemos las Escrituras y que han caído las escamas de nuestros ojos y que el velo fue removido y que podemos mirar a cara descubierta la verdad. Podemos entender de que todas esas cosas que Dios va a demandar que ellos dejen tarde o temprano son para su bien. Son esas cosas que aparentemente les brindan cierta sensación de deleite, de gusto, de placer, pero que son pasajeras y que a la larga más bien lo que hacen es esclavizarlos, ¿verdad? Y llevarlos definitivamente a un final desastroso en las profundidades del infierno. Nosotros que hemos entendido la verdad, que hemos recibido la luz, ahora lo sabemos, por lo tanto no podemos estar quietos. No podemos seguir dejando que este mundo se aparte cada vez más de Dios. Cuando vemos las noticias que se están dando, cómo la gente se está alejando, cómo las iglesias muchas veces se están quedando vacías, ¿verdad? No podemos simplemente ignorar esa verdad, no podemos ser ignorantes de la verdad, no podemos ser indiferentes a esa realidad y tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo parte de esta nación santa, de esta etnia. Fuimos injertados, dice la Biblia, fuimos injertados, bautizados, fuimos incluidos en esta nación santa, ¿verdad? En este real sacerdocio, en este linaje escogido, precisamente con el propósito de que hablemos de Cristo Jesús, de que llevemos su luz al corazón de aquellos que todavía no lo han recibido, ¿verdad? Nosotros que en otro tiempo estábamos totalmente ajenos, que no éramos pueblos de Dios, fuimos recibidos para que ahora alcancemos misericordia. Y recuerde lo que dice la Escritura: por gracia recibiste, da también de gracia. Eso que se nos fue entregado a nosotros, tenemos que pasarlo a otras personas también. Tenemos ese mandato de Dios. Ahora, quiero que entiendas también un último punto antes de cerrar ya este mensaje del día de hoy. Y es que Dios estima. Quiero hablarte, vamos a hacerlo así. Voy a entrar, voy a leer otros versículos más aquí en Hebreos capítulo 11 para ilustrar este siguiente punto que quiero hacerles. En Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16, dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos, ahora les voy a explicar quiénes son todos estos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan otra patria, una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando precisamente, recuerde que el capítulo 11 de Hebreos está hablando de los héroes de la fe. Y en este caso está hablando, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, que recibieron una promesa de una nación. Estos fueron los receptores de la promesa, ¿verdad? Abraham en primer lugar y luego su hijo, su nieto, de que iban a recibir una nación. Pero estos tres, y Sara también estaba incluida en eso también, porque ella se le prometió que iba a ser madre de esta nación. Y sucede lo siguiente, que estas personas vivieron, mire el ejemplo de Abraham por unos segundos. Él, como le decíamos hace unos minutos atrás, él recibió una promesa, salió de su tierra y cuando por fin llegó a Canaán, Dios le habló de los límites de que iba a tener esa nación, le prometió, le juró que esa nación iba a ser para él y para su descendencia. No obstante a eso, él vivió toda su vida como un extranjero, ¿verdad? Él vivió como un emigrante ahí en esa nación, como un inmigrante en esa nación, mejor dicho. Y vivió como si la tierra no fuese de él, como si Dios no se la hubiese prometido. Y estos versículos nos hablan de que cuando ellos hacían eso es porque anhelaban una mejor. Ellos habían entendido, ellos habían comprendido
de que había algo más que la tierra esta que Dios les había prometido, ¿verdad? Aunque era una tierra bastante grande, aunque se les había prometido prosperar en ella y demás, y que iba a ser de ellos para siempre. No obstante a eso, Abraham, Isaac, Jacob, ellos entendieron de que había algo más, había algo superior, y entonces ellos vivieron como extranjeros en esta tierra, en esa tierra que Dios les había dado, porque su anhelo estaba en esa tierra mucho mejor. Y esto es importante. Lo que yo quiero es que tú entiendas de que Dios nos quiere así a ti y a mí. A pesar de que ya formamos parte de esa nación, todavía es como si viviéramos en esta tierra, como si no hubiésemos entrado en posesión de esa nación que Dios realmente nos ha prometido. Porque realmente cuando vamos a entrar en una posesión en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido pleno de esa palabra, cuando vamos por fin a heredar y vamos a poder experimentar todos los beneficios de esa nación, de formar parte de ese pueblo, de formar parte de ese pacto, va a ser recién cuando estemos en la presencia de Dios. Estos hombres, a pesar de que recibieron la promesa, dice que vivían saludándola de lejos, creyendo solamente en ellos, no recibieron lo que se les prometió, pero murieron con esa fe clara de que iban a recibir lo que Dios les había prometido. Por eso no buscaban tierra aquí, no buscaban una nación o un país donde asentarse, porque dice estos mismos versículos y es un pensamiento bastante lógico, que si hubiesen estado pensando en heredar un pedazo de tierra aquí en este planeta físico, tiempo tenían de regresar a la ciudad donde habían nacido. De hecho, Jacob sabemos que regresó y estuvo un tiempo por allá en su parentela y podía haberse quedado, pero no se quedó. Regresó a la tierra que se le había prometido a sus padres y que Dios también le había prometido a él, ¿verdad? Entonces, aunque tuvieron que salir después a Egipto, siempre tuvieron eso presente los descendientes de Abraham e Isaac, que Dios nos había prometido esta tierra. Pero Abraham, Isaac y Jacob habían entendido de que hay una tierra mejor que esta tierra física, ¿verdad? Que Dios nos había prometido aquí en el Medio Oriente. Había algo superior y más grande, y eso fue lo que ellos anhelaron. Eso fue lo que ellos vivieron. Ellos pertenecían a una tierra, pero no querían la herencia esta de aquí de la tierra. O su anhelo era eso mejor que se les había prometido, ¿verdad? Vivieron hasta el último de sus días esperando esa nación. Su interés estaba no en esta tierra, en estas naciones físicas de aquí de la tierra. Y me hace recordar a Jesucristo, que se le ofreció la gloria de toda la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Satanás lo estaba tentando y le prometió todos los reinos de esta tierra? Y Jesucristo obviamente le dice, parafraseando un poco, si me permite, le dice que no, porque hay algo superior, hay algo mejor, hay algo que merece la pena negar todo aquí en la tierra, negarlo todo aquí, todo tipo de comodidad, negar todo tipo de bienestar, por tal de alcanzar eso que es superior, eso que es mejor y que Dios nos ha prometido y que aún todavía no lo hemos experimentado a ciencia cierta en plenitud, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a experimentar si esperamos en fe hasta que ese día llegue, hasta que estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Estaba pensando que así como el interés de ellos más que aquí en la tierra estaba puesto en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén, ¿verdad? En esa ciudad que tiene cimiento, como dicen en Apocalipsis, cuyo arquitecto es Dios y cuyo constructor es Dios, ¿verdad? Esa nación que es mejor que cualquier otra cosa que podamos recibir nosotros aquí en la tierra. Moisés entendió esto y dice que prefirió irse al desierto con las tribus de Israel en vez de quedarse en el palacio de la hija de Faraón. Él había sido adoptado a la familia real, vivía en palacio, vivía con siervos, con servidumbre, no le faltaba nunca nada, pero dice aún así que prefirió irse al desierto con las tribus de Israel, y aunque murió en el desierto, por la fe con que murió, recibió
esa ciudad, esa promesa de Dios de una nación que era por encima de todo lo demás. No en balde, por ejemplo, Jesucristo compara el reino de Dios con una perla de gran precio. Mire, Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46, Jesucristo da una enseñanza usando una parábola y dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. Otra vez, vendió todo lo que tenía y la compró. Así es este reino al que Dios nos ha llamado. Así es esta nación santa a la que Dios nos ha llamado. Vale la pena dejarlo todo. Este mercader dice que se dedicaba a la compra de perlas, ¿verdad? Este mercader de la narración de Jesucristo, de la parábola de Jesucristo, se dedicaba a la compra y venta, al negocio de las perlas. Y dice que un día encontró una perla que era tan valiosa, era tan preciosa, que él vendió todo lo que tenía. Imagínense, vendió su casa, su tierra, sus bueyes, lo que fuese que tuviese por ahí, todo su dinero lo invirtió en esta perla porque entendió de que esta perla vale la pena. Esta perla es mejor que todo lo que yo tengo hasta ahora. Esto es mejor que todo lo que yo pueda lograr o haya logrado hasta ahora. Así es el Evangelio, hermanos. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de nuestro Dios. Vale la pena dejarlo todo por amor a Cristo Jesús. Vale la pena dejarlo todo por alcanzar el cielo. Jesucristo nos dice también en otro lugar que de qué nos vale ganar el mundo si nuestra alma se está perdiendo. Y es que, mire, lo que vamos a gozar, lo que vamos a disfrutar, lo que vamos a vivir en el cielo, no tiene comparación, no hay a qué compararlo aquí en la tierra. La gloria de este mundo, todos sus reinos, toda su riqueza, no se compara a lo que nos espera a nosotros, a esa nación, a ese reino al que Dios nos ha hecho partícipes, ¿verdad? A través de la fe en Cristo Jesús. Y por eso nos enseña la Escritura de que vale la pena que lo dejemos todo a un lado, que lo vendamos todo, que lo neguemos todo, que nos neguemos a nosotros mismos, porque entonces, dice Jesús, vamos a encontrar la verdadera vida. Acuérdese que es aquel que muere a su propia vida, que niega su vida, que niega su vida. Ese es el que verdaderamente va a encontrar la vida. Es aquel que muere a sí mismo el que encuentra la vida, y la vamos a encontrar y la vamos a vivir a plenitud en este reino al que Dios nos ha llamado a formar parte. Y amigo, quiero que sepas una cosa: si tú no has aceptado a Cristo Jesús, si tú eres de los que piensas de que servir a Dios es algo trabajoso, que es algo complicado, quiero que entiendas de que Dios es bueno, Dios es amor, y todo lo que Dios te propone, todo lo que Dios te pida que niegues, todo lo que Dios te va a pedir que hagas, va a ser al final por tu bien. Esto es lo que quiero que entiendas. A veces vemos a Jesucristo, o alguien describió a Jesucristo como una especie de dictador benevolente. Dictador porque Él es el Señor del reino. Él establece las leyes, las reglas, y nosotros tenemos que obedecer. Pero es un dictador benevolente. Es una dictadura de amor, porque es una dictadura, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, que busca tu bien. No como nos promete el mundo, que nos dice que es para nuestro bien, ¿verdad? Pero que al final termina esclavizándonos. No, Jesucristo quiere verdaderamente tu bien. Jesucristo quiere verdaderamente tu salvación. Y lo único que necesitas hacer es creer. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y si confesares con tus labios esta verdad, vas a ser salvo. Es lo único que tienes que hacer, y entonces vas a formar parte de esta nación, de este reino por el cual verdaderamente vale la pena vivir, por el cual verdaderamente vale la pena morir, dejarlo todo, abandonarlo todo, venderlo todo si hace falta, por alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Vale la pena vivir como extranjeros aquí mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, para que cuando llegue el día del Señor
nosotros podamos gozarnos y disfrutar en su presencia. Así que quiero animarte a que te decidas por Cristo, a que deposites tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús. Y nosotros que ya lo hemos hecho, que recobremos ánimo, que recobremos fuerza, porque vale la pena vivir la vida cristiana, porque vale la pena vivir el menosprecio del mundo si tenemos que pasar por eso. Vale la pena vivir todo lo que tengamos que pasar por este mundo, pasar por el valle de sombra de muerte, no importa, porque al final veremos la vida y gozaremos de la vida en la persona de Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Quiero terminar con este momento de oración. Quiero que te unas conmigo en oración para que podamos vivir esta palabra, para que podamos experimentar esta palabra en nuestras vidas y que nosotros tengamos fe como para vivir verdaderamente de forma que agrade al Señor. Y amigo, vamos a terminar orando también por ti para que tú también puedas poner tu vida en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra y te damos gracias, mi Dios, porque nosotros no lo merecíamos, porque nosotros muchas veces ni siquiera lo estábamos buscando, mi Dios amado, pero tú saliste a nuestro encuentro, nos llamaste con tu Espíritu Santo, con cuerdas de amor, nos has seducido, mi Dios amado, nos has atraído, mi Rey del cielo, y terminamos siendo parte, mi Dios amado, sin merecerlo, sin lucharlo, sin vivir, sin haberlo apoyado de ninguna manera. Hemos llegado a ser parte de este reino glorioso que tenemos en Cristo Jesús, que vivimos en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque ese día lo veremos, ese día lo gozaremos, lo palparemos con nuestras propias manos, Señor del cielo, y estaremos para siempre contigo, mi Rey de la gloria. Gracias porque tú lo has establecido así, porque hoy podemos confiar, mi Dios amado, sabiendo de que tú cumples tus promesas, que un día, mi Dios amado, nosotros gozaremos del cumplimiento total y pleno de esta promesa, mi Dios de la gloria. Mi oración para con mis hermanos es para que no desmayen, para que su fe no mengue, mi Dios del cielo, sino que se agigante en esta hora ante las dificultades, ante las pandemias, ante la persecución. La fe de tus hijos crezca, mi Dios del cielo, sabiendo de que tenemos promesas, mi Dios amado, de una nación santa a la que pertenecemos por la fe, mi Dios de la gloria, y que en el nombre de Cristo Jesús pronto estaremos disfrutando, mi Dios del cielo. Que no se pierda uno solo de estos pequeñitos, mi Dios, que no se aparte uno solo de tus hijos, mi Dios amado, de este camino que tú has trazado para nosotros, mi Dios, porque es aquí donde se encuentra la vida, mi Dios de la gloria. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, mira por su bienestar, mira por su bienestar físico, por su bienestar espiritual, por su bienestar económico, mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo ruego por todos ellos para que tu presencia sea sobre ellos, para que los bendigas, mi Dios amado, sobremanera, y para que en el nombre de Cristo Jesús ellos puedan ver esta verdad, mi Dios amado, y que todos podamos un día regocijarnos en tu reino cuando vengas tú por tu iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego también por aquellos que aún no han tomado la decisión por ti, por aquellos, Padre amado, que todavía no han decidido, mi Rey amado, entregar su vida a ti, mi Dios amado, y decirle no a este mundo para decirte sí a ti, mi Dios de la gloria. Mi oración es para que también su fe crezca, mi Dios amado, para que ellos entiendan, mi Dios amado, para que sea removida de ellos las escamas que les impiden ver, mi Dios amado, ese velo que les impide ver a cara descubierta la verdad, mi Dios amado, en Cristo Jesús. Mi oración es por ellos para que tu presencia, mi Dios amado, los guíe al arrepentimiento. Espíritu Santo, sigue tu obra en ellos para que ellos entiendan, vean y crean y sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero ya irme despidiendo. Es un poco más de las 12 del día aquí en Estocolmo, Suecia, en este día nacional, para que también tengamos tiempo de disfrutar de este tiempo y de esta nación que tantas cosas buenas nos ha dado. Recuerden orar por ellos. A propósito de eso, este martes a las 6 de la tarde tenemos también culto de oración para que no se lo pierda. Y ya pronto recuerde que vamos a estar enviando esta información acerca de cuando entendemos prudente abrir las puertas del templo para que nos podamos congregar nuevamente. Y ya lo sabe que si no nos vemos antes el martes a las 6 de la tarde, el próximo domingo todavía aquí en este canal por la misericordia del Señor. Recuerde que necesitamos todavía sus ofrendas. Ahí el hermano Alberto seguramente ya escribió
las cifras que necesitamos, ¿verdad? Para que sepan cómo hacer su donación. Y por lo demás, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Recuerde compartir aquí en el Facebook y en YouTube más tarde hoy, cuando lo subamos ahí también, para que le dé pulgar arriba, le ponga nada más que corazones y caritas felices nada más ahí, y que comparte este mensaje también. Entonces, hasta la próxima, que Dios los bendiga y que Dios los guarde siempre.